Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición estar en la iglesia. ¿Cuántos están contentos de ser salvos? Siempre es una bendición ser salvo, ¿verdad que sí? Eso, qué bendición. Como decía el pastor en su introducción, hemos estado ya creo que la tercera vez acá. Primera vez vine solo, luego Dios me permitió venir con mi familia, pero en ese entonces éramos que 4, ¿verdad? Y ahora venimos 5. Quiere decir que la tierra de Ecuador es una bendición para nosotros. En el 2019 estuvimos, ya luego por la pandemia se nos hizo difícil visitar Ecuador, también por nuestro trabajo, nuestro ministerio allá. Pero sí, estuvimos mi esposa, mis 2 hijas, Keren y Kaylee, conmigo en el 2019 y ya nos fuimos un poquito antes de la pandemia. Y ya cuando mi esposa anunció que estaba embarazada, Pastor Galo dio en el clavo, dijo Made y Ecuador, ¿verdad? Y sí, ciertamente engendramos a nuestra hija en el Ecuador. Eso quiere decir que Ecuador es una tierra fértil, ¿ah? Una buena tierra, ¿sí? Estamos orando para que en este paso, pastor, sean mellizos. Entonces, ella no dice amén. Pero siempre es una bendición, hermanos, visitarle. Quiero agradecer al pastor por su cordialidad, por su amabilidad, por recibirnos. Estamos hospedados acá en la iglesia. Vamos a estar unos días con el pastor Giancarlo, también en el ministerio que está llevando el hermano Eder Bermúdez. Vamos a estar allá en la localidad de Baños. Y sé que va a ser una bendición para nosotros y esperamos que también de cierta manera nosotros podamos ser de bendición para ustedes. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios y les invito a que me acompañe allá al libro de Primera de Pedro, por favor. Vaya conmigo, Primera de Pedro capítulo 5. Estuvo la semana pasada el pastor Estelio García, fue mi pastor por casi 10 años. De hecho, cuando yo salí a comenzar el ministerio en la iglesia que pastoreamos, fui ordenado bajo la cobertura de la iglesia que él pastoreaba para ese entonces, y es un gusto saber que estuvo por acá y también Dios le da el privilegio de conocer esta preciosa iglesia. Si llegó a Primera de Pedro capítulo 5, hágamelo saber con un amén, saber que está allá. Ok, entonces yo voy a leer un verso muy conocido, el versículo 8. Solamente va a ser una base, un fundamento para lo que hoy queremos meditar en cuanto a esta enseñanza. Dice la palabra de Dios en el verso 8, dice así, dice: sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a leerlo todo junto a la cuenta de 3, por favor. 1, 2 y 3. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oremos. Padre, queremos dejar en sus preciosas manos este tiempo de enseñanza y rogar, Señor, que sea usted obrando en medio de nosotros. Le necesitamos, Señor, y pon ese cerco de cobertura, de protección para nosotros, que tu palabra nos enseña que podemos tener cuando caminamos con Dios. Bendice esta noche y habla nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sed sobrios y velad. El apóstol Pedro nos anima a que tengamos cuidado, a que en la vida cristiana estamos en una batalla. Ucrania está en guerra, Rusia está en guerra,
Pero nosotros los cristianos vivimos en una constante batalla, en una lucha espiritual. Y el Señor nos los advierte a través del apóstol Pedro y nos dice que debemos ser sobrios, que debemos estar atentos, que debemos velar. Una persona que está velando, está despierta, está alerta, no está desprevenido. Y dice la razón por la cual el Señor quiere que velemos. La razón por la cual Dios quiere que velemos, lo dice el mismo texto. Porque vuestro adversario, el diablo. A propósito, tenemos un enemigo. El diablo es nuestro adversario y él tiene un objetivo. El objetivo de Satanás no es hacerte daño. El objetivo de Satanás no es lastimarnos. El objetivo de Satanás es destruirnos. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. ¿Sabe cómo es eso, verdad? Alguien dijo que el diablo anda como león rugiente, viejo y sin diente. Dice que está como león rugiente, pero me gusta la frase que viene luego. Dice, anda alrededor. La razón que él anda alrededor es porque hay un cerco de protección sobre nosotros, ¿sabía? Él anda alrededor, como que si yo girara alrededor de este atril, de este púlpito, y Satanás puede girar alrededor de nosotros, buscando devorarnos. Pero el mismo Satanás, hablando en una conversación con Dios, le dijo, cuando el Señor le preguntó por Job, le dijo, ¿qué le puedo hacer? ¿Acaso tú no lo has, qué, cercado? ¿Acaso tú no has puesto una barrera en Job? La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es la razón, queridos hermanos, por la cual debemos estar alerta, porque tenemos un enemigo que va a venir contra nosotros y debemos estar velando, dejando este fundamento, dejando esta base. Quiero que vaya conmigo a Primero de Reyes 13. Y ahí vamos a tener la enseñanza, Primero de Reyes 13. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto en esta noche? ¿Cuántos desean escuchar la palabra de Dios? Si usted está aquí en esta noche, no es por casualidad. Dios le ha traído con un propósito y es hablar a nuestras vidas, es edificar nuestros corazones. La Biblia dice, hermano, allá en Primero de Reyes 13, ¿sí llegó? Antes déjeme leer esta introducción. Dice, el espectáculo es inusual y es increíble. Al costado del sendero hay un asno, cerca del asno hay un león. Entre los dos yace el cuerpo sin vida de un hombre. Si nos acercamos, quedaríamos aún más impresionados por los detalles. El asno está quieto, como un soldado que hace una guardia de honor a un militar caído. A pesar de estar tan cerca del león, el asno no parece atemorizado. El león también permanece inmóvil, como una escultura finamente tallada. Está de pie, mostrando toda su majestad y poder, pero no ruge. El hombre ha recibido una herida mortal en el cuello. Todo ha comenzado tiempo atrás, en el capítulo 13 de Primero de Reyes, desde el versículo 1. Vamos a hablar de la historia de un hombre que fue atacado por un león. Por eso dejábamos esa base, ese fundamento, que el león anda alrededor buscando a quien devorar. Y esta noche queremos hablar de un tema que se titula Ten cuidado con el viejo profeta y el león. Así se titula el tema de esta noche. Ten cuidado con el viejo profeta y el león. Quiero hablar de este tema porque sin duda alguna Satanás quiere destruir la vida cristiana, la vida de cada cristiano, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si este mensaje no es para usted en esta noche, yo le animo que lo medite, que lo guarde, porque algún día lo puede necesitar.
Y es importante que pueda meditar en este estudio, que te pueda ser de ayuda en este momento o en el futuro, puede que lo requiera. El capítulo 13 de Reyes, versículo 1 dice: he aquí que un varón de Dios, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Debemos recordar quién era Jeroboam. Jeroboam era un rey que al principio no era nadie, pero el profeta vino y le dijo: sabe, el juicio de Dios va a venir sobre la casa de David. Y cuando cuando Salomón muera y su hijo Roboam tome el reino, el reino se va a partir en dos. Yo quiero que tú sepas que Dios te ha escogido a ti para que tú seas el próximo rey de Israel. La palabra de Dios se cumplió tal cual el profeta Jehú, si no mal recuerdo era su nombre, el nombre del profeta. La palabra de Dios se cumplió tal cual. Y este hombre se hizo rey. Este hombre comenzó a hacer las cosas tan mal que hasta quemó incienso. Hizo unos becerros de oro para adorar. Empezó a hacer idolatría. Y lo que hizo fue hacer un altar en Betel, aquí donde está viniendo el profeta de Dios. Está viajando de Judá, está viniendo a Betel porque él se hizo altares en este lugar. El altar correcto donde se debía adorar era en Judá. Allá estaba el templo, allá tenían que ir todos, tenían que subir a adorar, pero con el temor de que obedecieran al rey Roboam, él dijo: mejor me hago un altar acá en Betel, pero no un altar como Dios quería, sino a su manera, todo lo contrario a lo que Dios quería. Por eso Dios mandó de Judá a Betel un profeta, el cual no nos aparece su nombre, pero nos da un título tremendo, nos da un título especial, le llama un varón de Dios. Esta palabra varón de Dios se repite no menos de 2 veces, no menos de 12 veces en este capítulo. Quiere decir que sin duda alguna, alguien dijo que donde hay quizás donde se repite una frase, allí está el énfasis. Y yo creo que este hombre sin duda alguna era un varón de Dios, pero que lamentablemente acabó mal. Y de eso queremos hablar en esta noche. Versículo 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Aquí el varón de Dios le está profetizando a Jeroboam una profecía que de hecho se cumplió. 235 años más tarde vino el nacimiento de Josías, y tal cual como este varón de Dios había profetizado, Josías tomó a todos estos hombres que estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios y los quemó allá porque estaban blasfemando el nombre del Señor. Quemó todos los altares, los lugares altos. Josías levantó el nombre de Dios y quitó toda la hechicería que había por todo el pueblo. ¿Cuánto necesitamos varones así? Que marque la diferencia, que agrademos a Dios, que no importando que este mundo esté pata para arriba, hermano, que no importando que este mundo le haya dado la espalda a Dios, podamos ser nosotros diferentes para la honra y la gloria del Señor. Versículo 3 dice: aquel mismo día, dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él están se derramará. Versículo 4: cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Ahí está el rey. El rey está diciendo: tomen preso, tómenlo y llévenlo a la celda. Y en ese momento su mano se secó, y aunque trató de enderezarla, él no pudo enderezarla porque realmente era un varón de Dios. Versículo 5 dice: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondió el rey:
dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Este profeta pudo haber resentido, se pudo haber resentido con el rey, pudo haber hecho caso omiso a lo que él hacía en petición, pero él de una manera misericordiosa oró a Dios y allí se mostró el poder de Dios y él quedó sano de su mano que se había secado. Versículo 7, y el rey dijo, ¿a quién, hermanos? Al varón de Dios: ve conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Imagínate recibir un presente de mano del rey, eso sería tremendo. Versículo 8, pero otra vez se nombra ese título: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta estos 10 versículos, queridos hermanos, todo está marchando bien en la vida del varón de Dios. Pero al terminar la lectura nos daremos cuenta que lamentablemente este varón de Dios acabó mal. Estaba meditando hoy en ese texto que decía Pablo cuando terminaba su carrera. Él decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos quisiéramos terminar bien nuestra carrera? ¿Cuántos quisiéramos que hasta el último aliento de nuestra existencia poder agradar a Dios? Pablo tenía como meta y lo logró, hermano, llegar hasta el final peleando la buena batalla, guardando su fe. Y así yo quiero animarle en esta noche y le pregunto: ¿cómo vamos a terminar nuestra carrera cristiana? ¿Pudiéramos terminar nosotros como siendo un varón de Dios, una mujer de Dios? O lamentablemente podríamos ver vidas, quizás en esta tarde, esta noche ya, podríamos recordar personas que antes estuvieron sirviendo al Señor, pero que no acabaron bien la carrera. Lamentablemente en mi vida puedo recordar amigos, hermanos, varones de Dios que no pudieron acabar bien su carrera. Mi mayor deseo es que Dios nos permita, a mi familia y a mí, terminar la carrera y el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Aunque no conocemos el nombre de este profeta, su vida tiene características que vale la pena resaltar. Tal parece ser que el escritor, tal parece ser que Dios, no sé, guardó silencio en el nombre de este profeta. Sin duda alguna yo creo que era un varón de Dios. Dios parece ser que guardó silencio en su nombre para que no lo recordáramos con su nombre o un día no tuviéramos que verlo frente a frente en el cielo. Pero sin duda alguna este hombre tuvo características importantes. La primera característica que conocemos de él, la hemos repetido en esta lectura en varias oportunidades. Lo primero que conocemos de él es que era un varón ¿de qué? De Dios. Él era un varón de Dios, sin duda alguna era un varón de Dios. Hasta ahora hemos leído 7 veces, se ha pronunciado esta frase, hasta el versículo 10 se ha pronunciado 7 veces la frase, un varón de Dios. Yo quiero que usted sepa que este hombre era sin duda alguna un varón de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué es un varón de Dios? Un varón de Dios, es decir, es un hombre de Dios. Es un hombre que camina con Dios. Es un hombre que es guiado por el Espíritu Santo. Es un hombre que va a buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Que inclusive, como dice el libro de Salmo, aún jurando en daño suyo, no por esto cambia. Este es un varón de Dios. Yo creo, hermanos, que si algo necesitamos en estos tiempos son varones de Dios. Nuestra amada Venezuela está necesitada de varones de Dios. El Ecuador está necesitado de hombres de Dios. Nuestras iglesias están necesitadas de varones de Dios. Porque usted esté aquí en esta noche no quiere decir que es un varón de Dios. Porque yo esté aquí en esta noche no quiere decir que es un varón de Dios. Yo quiero ser un varón de Dios. ¿Quiere ser usted un varón de Dios? Para ser un varón de Dios necesitamos caminar con Dios.
Necesitamos, hermano, mostrar a Dios nuestra necesidad de Él. Nuestra familia necesita ver un varón de Dios. Su familia necesita ver un varón de Dios. Esta iglesia necesita ver familias enteras que amen a Dios. Lo primero que aprendemos de este profeta es que era un varón de Dios. Lo segundo que aprendemos de él es que era un hombre valiente. Porque era un hombre valiente. Sin duda alguna, no era fácil pararse frente a un rey que amaba la idolatría y decirle: el juicio de Dios ha venido sobre ti, rey, y Dios va a juzgarte, y Dios va a quemar aquí en este mismo altar a todos los que prenden incienso, y el juicio de Dios va a venir sobre ustedes. No era fácil, pero él con valentía pudo llevar el mensaje que Dios quería que se transmitiera. No tuvo temor de decirle al rey las palabras, no tuvo temor de predicar el mensaje de Dios. Hoy en día necesitamos, amados hermanos, hombres valientes en la iglesia. El pastor decía: este sábado vamos a tener 4 rutas saliendo a testificar. Necesitamos hombres y mujeres valientes que podamos ir a compartir nuestra fe con otros. Dios quiere que usted y yo podamos ser hombres valientes, hombres que podamos llevar el mensaje de Jesús para las naciones que tanto necesitan de Cristo. Él no solamente era un hombre valiente, era un hombre que estaba respaldado por Dios. Dios respaldaba a este varón de Dios, estaba siendo respaldado por Dios. Imagínate que cuando el rey viene sobre él y le dice: préndanlo, tómenlo, llévenlo a la cárcel, su mano se secó porque Dios estaba respaldando a este rey, a este varón de Dios. ¿Cuánto necesitamos el respaldo de Dios en nuestras vidas? Es una bendición que la mano de Dios esté sobre nosotros. No hay algo que más necesitemos en este tiempo que la mano de Dios en nuestras vidas. Queremos la bendición de Dios. Queremos que Dios bendiga a nuestra familia. Necesitamos, hermanos, que Dios bendiga a nuestra familia. Pero en pocas palabras, lo que más necesitamos es que Dios respalde nuestras vidas y que la mano de Dios esté con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Necesitamos seguir viendo la mano de Dios. Oh, que pudiéramos salir de este lugar, decir: Dios, sin ti yo no puedo. El problema con muchos de nosotros es que hemos tratado de hacer las cosas a nuestras maneras y hemos dejado a Dios a un lado, pero sin Dios no podemos. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si vamos a tener éxito en nuestras vidas, si vamos a alcanzar el mayor potencial de nosotros, necesitamos la ayuda de Dios, amados hermanos. Necesitamos el respaldo de Dios. Necesitamos venir en oración y decir: Dios, yo necesito que tú estés conmigo, que tu presencia vaya delante de mí. Decía un predicador: si tú no vas conmigo, yo no voy. Necesitamos a Dios con nosotros. Cada día necesitamos a Dios con nosotros. Hace una semana estaban teniendo la conferencia allá en Hammond, Indiana, primera iglesia bautista fundamental, y estaba predicando el pastor Elmer Fernández, y él decía: habían veces aquí que yo no tenía fuerza, había veces que no podía, y lo que hacía es que me iba al frente a un parque y oraba y hablaba con Dios y le decía: Señor, yo no puedo, yo necesito de ti, dame tu gracia, dame tu poder. Decía: a veces hasta salía el sol, tenía que irme a trabajar y yo estaba allí hablando con Dios. Oh hermano, ¿cuál fue la última vez que derramamos una lágrima de rodillas con Dios? ¿Cuál fue la última vez que nos acercamos a Dios y realmente sentimos la presencia de Dios arropándonos con sus alas? ¿Cuál fue la última vez que sentimos el calor de Dios? Pues tengo noticias: sin Dios no podemos, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Pídele a Dios en esta noche su respaldo. Pídele a Dios en esta noche que Dios vaya delante de nosotros. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Necesitamos al Señor. No solamente Él era un hombre que tenía el respaldo de Dios, era un hombre obediente al Señor. Mira lo que dice allá la palabra de Dios en el versículo número 7. Vaya conmigo, versículo 7 dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente.
Pero vamos a ver la respuesta de este rey, de este varón de Dios. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Y él dice la razón por la cual no podía ir, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Dios le había dado un mandato a este varón de Dios. Dios le había pedido a él que no comiera pan, que no bebiera agua y que por favor viniera por otro camino. Este era un hombre obediente, un varón de Dios, un hombre valiente, un hombre que realmente tenía el respaldo de Dios, pero que estaba obedeciendo al Señor. ¿Cuánto hoy en día necesitamos ser hombres obedientes al Señor? Hombres que no podamos retroceder ni vender nuestras convicciones, sino que obedezcamos a lo que primeramente este libro dice, lo que Dios nos dice en su palabra. Él era un hombre obediente. Quiero dejar claro algunas cualidades de este varón de Dios. Hasta aquí todo va bien, pero lamentablemente este hombre de Dios no acabó su carrera cristiana. No pudo acabar su carrera cristiana con éxito. Yo quisiera que pudiéramos estudiar qué falló, qué pasó en la vida de este hombre que no pudo terminar su carrera con éxito. Vaya conmigo al versículo 11. Versículo 11 de este mismo pasaje dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino sus hijos y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yéndose tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Versículo 18. Y el otro le dijo, el otro profeta le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahora sí parece que era palabra de Jehová verdadera. Versículo 21. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrarás tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí uno que pasaba, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Uno de los versículos más tristes que encontramos en la Biblia es el que acabamos de leer. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra
que Jehová le ha dicho. Qué triste saber, hermano, que un varón de Dios con todas estas buenas características, un hombre que estaba corriendo su vida cristiana bien, un hombre que estaba agradando a Dios, que estaba llevando un mensaje. Qué triste saber que pudo terminar mal. Ahora la pregunta es, ¿cuáles fueron las razones para que él acabara mal? ¿Cuáles fueron las razones para que él terminara mal? Allí nos aparece en el versículo 11 un viejo profeta. La Biblia tampoco nos deja saber su nombre, pero sí nos dice que era de Betel. Betel era el lugar donde moraba Jeroboam, el rey, ¿se recuerda? Y el profeta vino a traer un mensaje de Judá, y cuando llegó a Betel, tal parece ser que al viejo profeta no le haya gustado. Yo no sé si él dijo, yo soy el profeta de este lugar. Si Dios tiene que hablar por alguien, es a través de mí. Y quizás él, allí movido por esa situación, por la envidia, dijo, voy a ir tras el varón de Dios. Y allí fue tras el varón de Dios. Y dice el versículo 14, y yéndose tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. El primer error de un cristiano es detenerse. Lo halló sentado debajo de una encina. Yo no quisiera estar en los zapatos del varón de Dios cuando dice que yéndose tras el varón de Dios. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, pero ¿qué vas a hacer tú? Yo no quisiera estar en estos zapatos cuando el enemigo venga detrás de mí, cuando el enemigo vaya detrás de usted y yo debemos estar preparados, porque la Biblia dice que un día llegará el día malo. Y nosotros debemos estar listos para cuando venga el día malo, queridos hermanos. Pero el problema de este varón de Dios fue haberse detenido. Y lo halló sentado debajo de una encina. Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si el varón de Dios no se hubiese detenido? Si él fuese sido obediente como hasta el versículo 10 lo había hecho, y si hubiese continuado su camino y no se hubiese cansado y no se hubiese detenido, probablemente hubiese llegado hasta su destino, hubiese agradado a Dios, pero se detuvo. La vida cristiana no podemos detenernos. Yo te animo en esta mañana que por amor a Cristo no se detenga. Siga adelante. Si usted es maestro de escuela dominical, no se rinda. Siga adelante con el Señor en su tarea como maestro de escuela dominical. Si usted es capitán de ruta, no se detenga. Siga adelante. Si usted tiene proyecto para esta iglesia, siga adelante. No se detenga. Bartimeo estaba ya junto al camino, y cuando escuchó que Jesús pasaba, gritó y dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente trataba de callarle, pero él gritaba más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no se detuvo, él siguió clamando. Yo no sé por qué usted está pidiendo en esta noche, yo no sé cuál es su necesidad, pero usted puede clamar dentro de sí, Jesús, Hijo de David, tenga misericordia de mí, y Dios tendrá misericordia de nosotros. El propósito de Bartimeo, allí quizás su motivación era que Jesús estaba allí, y cuando usted y yo tenemos la motivación correcta, podemos continuar. No se detenga, siga avanzando, porque Dios quiere ayudarle. Pedro no se detuvo, él persistió en llamar. Y aunque no creían que era Pedro, cuando salió de la cárcel y estaba tocando la puerta, y vino Rode y fue allá con sus otros discípulos y le dijo, aquí está Pedro a la puerta. Ellos no creyeron, dijeron, no, ese no es Pedro. Pero Pedro persistía en llamar y seguía llamando. No se detenga, siga avanzando, pídale a Dios que le dé fuerza. Este hombre se detuvo y como consecuencia fue presa del enemigo. La primera razón para que nosotros podamos fracasar en nuestro ministerio es detenernos, pero Dios nos da fuerza para que continuemos adelante. Dice la Biblia allí en el versículo 17 que el hombre lo alcanzó, conversó con él, y dice en el versículo 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere.
Y viene el viejo profeta en el versículo 18 y le dice, y el otro le dijo, mintiéndole, note esto, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El primer error de él fue detenerse, pero el segundo error fue el engaño. ¿Cuántos cristianos hoy en día nos estamos dejando engañar de este mundo? ¿Cuántos cristianos hoy en día nos estamos dejando engañar de tantas mentiras que hay por allí? Hay gente que está dejándose engañar inclusive con falsa doctrina. Este hombre se dejó engañar. La verdad, hermano, es que a veces Dios quiere usarnos, pero el enemigo nos engaña porque él es mentiroso y padre de mentira. No se deje engañar del enemigo. Puede que el enemigo le quiera engañar y hasta puede usar personas dentro de la iglesia para que usted sea engañada. Pero yo le animo que usted no se deje engañar de Satanás. Que usted tenga cuidado del viejo profeta. Hoy en día hay nuevas y falsas doctrinas. Gente que ya no toca puerta, que ya no gana alma al calvinismo. Y la gente está yendo detrás del calvinismo. Se está dejando engañar porque quizá es más fácil, es más cómodo. Pero nos quedamos con lo que dice la palabra de Dios. No importando, hermano, si es difícil, si es fuerte tocar una puerta, si te dicen pon el folleto ahí en el buzón, si no te abren, si te tiran la puerta, pero así hemos sido salvos. Por la gracia de Dios, alguien fue por nosotros y tenemos que ir por otro. Está levantando nueva doctrina mesiánica que pueden olvidar el Nuevo Testamento y basarse en el Antiguo Testamento, pero nos quedamos, hermano, con la palabra de Dios completa, porque ella es inspirada por Dios. No nos dejemos engañar. Va a haber gente que te va a decir el diezmo no es necesario, no te dejes engañar. Va a haber gente que te va a decir visiones no es necesario, no te dejes engañar. Va a haber gente que te va a decir, leer la Biblia no es necesario. Leer la Biblia vuelve loca a la gente. No leas la Biblia. Va a haber gente que va a decir, vestir de esa manera no es necesario. Pero yo le animo que no se deje engañar. Lo primero que hizo este hombre fue que se detuvo. Lo segundo, se dejó engañar. Y por tercero, dice versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Versículo 20, y aconteció que estando en la casa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Este hombre estaba muy convencido de no regresar, pero una vez que tú te detienes, una vez que usted, querido hermano, se deje engañar del enemigo, estará listo para retroceder. Y personas que han tenido convicciones así, ya hoy en día no están sirviendo al Señor. Personas que antes estaban en la iglesia, no solamente los domingos, estaban entre semanas también, ya hoy no están, porque retrocedemos, porque perdemos las convicciones, porque decimos, está bien que yo vaya a la iglesia el domingo en la mañana, ya eso es suficiente. Oh, está bien que yo lea la Biblia en la iglesia, no es necesario leerla en casa. Está bien que yo vaya y ore en la iglesia, pero no creo que sea necesario en casa. Y empezamos a retroceder. Y lo más triste es que antes lo estábamos haciendo, pero ya ahora no lo estamos haciendo. Y empezamos a retroceder. Este hombre dijo, ni que me des la mitad de tu casa, la mitad de tu reino. Yo no voy a regresar, porque el mandato de Dios es que hay gente que antes estaba ganando alma, pero ya no está ganando alma. Hay gente que estaba en el coro, ya no está en el coro. Hay gente que estaba en la orquesta, ya no está en la orquesta. Hay gente que antes estaba sirviendo en la predicación y estaba detrás de este púlpito echándole ganas, sirviendo a Dios, y ya no está. Pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a acabar? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Como este varón de Dios? Yo le animo que en esta noche usted diga, yo no me voy a detener, yo no me voy a dejar engañar por el enemigo, yo no voy a retroceder, yo voy a avanzar para la gloria y la honra de mi Cristo.
Versículo 21 dice: y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comas pan ni bebas agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. Hermano, era una tragedia para un judío no ser sepultado en el sepulcro de sus padres. Y ahí vino el juicio de Dios sobre este profeta. No dijo que un león lo iba a matar, no dijo que iba a morir, solamente dijo: no vas a ser sepultado en el sepulcro de tus padres. Pero la razón es por una frase que aparece en el versículo 21: por cuanto has sido rebelde. Esta parte de la rebeldía es la etapa final de un creyente. Para Dios la rebeldía es como un pecado de adivinación. Para Dios la rebeldía, queridos hermanos, es como la hechicería. Le dijo Samuel a Saúl: Dios detesta la rebeldía. La rebeldía es hacer un acto a sabienda que está mal delante de los ojos de Dios. La rebeldía es una desobediencia abierta. La rebeldía es imponernos a los mandatos de Dios. Y a veces sabemos que Dios nos pide algo y no lo queremos hacer. He visto que el pastor dice: apaguen los teléfonos celulares. Y de repente está predicando y timbra el teléfono. ¿Cómo se llama eso? Rebeldía. A veces el pastor dice: traiga su Biblia. Usted no trae su Biblia. ¿Cómo se llama eso? Rebeldía. Hacer algo a sabiendas que no está bien, queridos hermanos. Y ahí está este hombre siendo rebelde, y por su rebeldía Dios le trajo un juicio a él. Que Dios nos guarde de hacernos rebeldes ante lo que Dios quiere para nosotros. Que tengamos un corazón duro de decir: yo no voy a obedecer a lo que el pastor dice, yo no voy a obedecer a lo que el predicador dice, yo me quedo así, de esta manera, yo soy así. Eso se llama rebeldía, queridos hermanos. Y Dios no quiere que seamos rebeldes a lo que Él quiere para nosotros, lo que Él nos enseña y demanda para usted y para mí. Yo esperaba de este profeta que él hiciera algo. Versículo 23: cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose se topó un león y lo mató. Yo esperaba que este profeta pudiera haberse arrepentido. Yo esperaba que él hiciera lo que hizo David cuando Natán le amonestó. Yo esperaba que hiciera lo que hizo David en el Salmo 51, cuando le dijo al Señor que lo perdonara, que sabía que Dios no podía soportar un espíritu quebrantado, que Dios podía tener misericordia de él. Lávame más y más de mi maldad. Pero él no se arrepintió. Que en esta noche, si nos hemos detenido de hacer la obra de Dios, si nos hemos dejado engañar del mundo, de Satanás, hasta de un hermano, de un familiar que no quiere que sigamos avanzando en las cosas de Dios, si nos hemos dejado engañar y hemos retrocedido, no lleguemos al punto de ser rebeldes, sino que traigamos arrepentimiento a tiempo para con Dios. Versículo 33, con esto termino, del capítulo 13 donde estamos. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese los sacerdotes en los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Este hombre empezó a hacer un impacto. El varón de Dios, después que hizo una señal y allí, hermano, el altar se partió, y allá cuando se derramaron la ceniza y la mano de Dios lo respaldó y la mano se secó del rey,
El rey dijo, este es un hombre de Dios, esto es un varón de Dios. Y pudo haber hecho un impacto en su nación, pudo haber hecho un impacto en Judá, pudo haber hecho la diferencia. Pero después que el rey lo vio muerto por las manos del león, por las garras del león, dijo, este es uno más del montón. Él no hizo nada, no se emocionó, pero ahora mira, hasta él fue rebelde, hasta él fue desobediente. Él no pudo influenciar su nación. Qué triste que el mandato que él tenía de impactar su nación, de ser una influencia, no la llevó a cabo. Oh, hermanos queridos, no es casualidad, usted está puesto para ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Estamos acá en esta noche porque Dios quiere que seamos un impacto a la localidad de Ambato, en Pinjo y sus alrededores. Dios quiere que usted y yo seamos una luz encendida en este pueblo. Pero la pregunta es, ¿acabaremos como este varón de Dios o haremos la diferencia y podremos ser de influencia a otro? El pueblo se corrompió en pecado porque el objetivo no se cumplió. La razón por la cual estamos aquí es para cumplir un objetivo, es para agradar a Dios, para llegar a la meta hasta el final, para no detenernos, para no dejarnos engañar, para no retroceder, para no cambiar nuestras convicciones, para no ser rebeldes, al contrario, para hacer un impacto en nuestra generación. Todos los ojos cerrados, todas las cabezas inclinadas. Ore a Dios en esta noche y pregúntese, ¿cómo vamos a acabar nuestra carrera cristiana? El apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sin duda alguna, el apóstol Pablo pudo terminar con éxito su carrera cristiana. Ahora, este hombre empezó muy bien, este varón de Dios recibió un mensaje, llevó el mensaje, impactó con su mensaje, pero lamentablemente se dejó engañar, lamentablemente se detuvo y como consecuencia quedó muerto en las garras del león. ¿Cuántos varones de Dios hemos visto que no han desarrollado todo su potencial? ¿Cuántos varones de Dios han quedado en la mitad del camino? Si usted está aquí en esta noche, es porque Dios quiere que considere este mensaje, lo atesore en su corazón y diga, Señor, dame la fuerza para llegar hasta el final. Permíteme, Dios, acabar mi carrera con gozo. Padre, yo te pido por esta bella congregación. Gracias porque el pastor Galo es el reflejo de una vida cristiana que se puede vivir victoriosa. Ayúdanos a muchos de nosotros llegar a nuestro final, Señor, siendo fiel y firme a nuestro Creador. Sigue bendiciendo, Dios, esta iglesia y cada decisión que hoy ha sido tomada en esta noche. Permite, Padre, que pueda dar fruto en esta vida y en el futuro. Dejamos, Señor, el resto del servicio en tus manos y a usted le damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos. ¿Para cuántos ha sido una bendición esta enseñanza? Amén, ¿no? Tremenda verdad. Varón de Dios, obedece la palabra de Dios. Hay falsos profetas, viejos mañosos engañadores. Hay falsas enseñanzas. No se deje convencer. Sus convicciones tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Compárelas, hermano. De lo contrario va a terminar devorado por el león, el engañador, el mentiroso. Gracias, hermano. Vamos a ponernos de pie. Agradecerles por su presencia. El pastor y su familia va a permanecer aquí
con Giancarlos. Próximo domingo va a estar con nosotros, domingo 27 en la predicación, en los dos servicios del domingo 27. Y en la tarde estará también el hermano Gerardo Torres. Va a ser un día de predicadores venezolanos, el 27, así es que venga. Y si alguno de ustedes pues quiere tenerle al pastor y su familia en su casa, tal vez para conversar alrededor de un cafecito, un almuerzo, un desayuno, pues nada más me avisa y les pongo en contacto con el pastor. Amén, hermanos. Permítame hacer una corta oración y agradeciéndoles por su presencia. Y no se olviden, este viernes tenemos culto de oración a las 7 de la noche. Señor amado, gracias por la palabra de Dios expuesta esta noche. Gracias por el pastor Martínez, su familia. Y queremos volver a la casa desafiados a creerte a ti. Y solamente cuando tenemos convicciones, cuando la palabra de Dios está en la mente y en el corazón, cuando realmente te conocemos a través de las Escrituras, difícilmente vamos a ser engañados por personas muy carismáticas, por el mundo entero. Es bueno mantenerse firme y terminar bien la carrera. Gracias, Señor, por la predicación y tus bendiciones desde lo alto al regreso a nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por su presencia, ha sido un gusto verlos. Nos vemos el viernes.